Ahora sí. Buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Hernán Pavón, yo soy el jefe de docencia de Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica y gracias por conectarse y por participar de esta presentación que hoy hacemos en homenaje al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Sí? La llamamos Hablemos de Discapacidad porque es realmente el objetivo de tener un día incluido dentro del calendario con un resalte especial, justamente tratar de volver a poner en la mesa un tema que obviamente nos toca a todos, a nosotros que trabajamos en un centro de rehabilitación, pega todos los días, pero que creo que es un déficit en la formación, por lo menos de la carrera médica. Seguramente en otras disciplinas sea tal vez más presente este tema, pero los médicos seguro que tenemos una deficiencia en la formación en cuanto a entender la discapacidad. Llamativo porque en muchos casos somos, en algunos casos generadores y en otros casos somos testigos de cómo se produce esa situación de discapacidad. Pero creo que, bueno, a partir de estos últimos años que se ha cambiado algún tipo de visión del tema de discapacidad, de las personas con discapacidad y de la forma en que la sociedad es parte del problema o parte de la solución para la discapacidad en muchos casos, vienen bien que cada tanto tengamos este tipo de incentivo para volver a hablar del tema. Para eso, y a partir de la iniciativa de tanto Elena como de Romina, es que elegimos esta fecha y este día para poder tocar el tema de discapacidad. Esto es simplemente una pequeña muestra de un proyecto un poquito más grande que tenemos para el año que viene, que después les va a comentar Elena y Romina. Les presento a las disertantes de hoy, son la licenciada Elena Garós y la licenciada Romina Militello. Elena es profesora titular en la carrera de Trabajo Social en la Universidad de Buenos Aires. Romina también es docente en el mismo lugar, es también trabajadora social en el Hospital de Clínicas, y no sé si me olvido de algo más. Pero bueno, además y fundamentalmente son trabajadoras sociales en Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica y es un gusto trabajar diariamente con ellas. A Romina la conozco hace más tiempo, a Elena menos tiempo, pero con referencias antes de que entraras, así que, y buenas. Así que es un gusto también trabajar con vos. Les dejo la pantalla, no sé en qué orden van a hablar, o si quieren ya empezar a compartir la presentación, y bueno, después vamos a ir haciendo preguntas seguramente para hacerlo más participativo. Bueno, la idea es que vamos a ir acompañándonos como hacemos en la facultad, ¿cierto, Romina? Sí, vamos a ir mechándonos así. Pero bueno, gracias por la invitación. Yo estoy ya el 11, cumplo 4 meses en Santa Catalina, Catamarca y en Basilea. Así que bueno, los días van pasando, pero igualmente todavía me siento llegando, ¿no? Así que bueno, gracias por la confianza bueno, y hoy un poco el objetivo era hablar, comentar, anunciar que el año que viene vamos a presentar un curso, una capacitación sobre la temática, pero bueno, bien dijo Hernán y Julieta también, que aprovecháramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que también es el Día del Médico, ¿no? Por otras circunstancias que después te vamos a recordar. Hoy me llamó la atención que había compañeras y compañeros médicos que no estaban muy anoticiados de por qué era el Día del Médico, y tampoco estaban así muy efervescentes y yo les decía que en trabajo social no, nosotros festejamos, sea como sea, aún en los peores o más crueles momentos. Pero bueno, cada uno con lo suyo. Así que me ocupé de decirles por qué era el Día del Médico. Así que les dije, ven, las trabajadoras sociales somos solidarias y hacemos docencia todo el tiempo, y se reían.
Bueno, eso como comentario íntimo de este día. Armamos un power muy cortito y como bien dice Hernán, bueno, se surgen preguntas, pero es un avistaje, digamos, de por qué es el día hoy, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y empezaría, ya que somos unos cuantos, si alguien se suma para participar, preguntaría qué les parece esto de, ¿sirve tener un día? Porque tenemos días para todos, ¿cierto? Hasta el día de la pizza. Bueno, y también el día del médico, como decíamos recién, o el día de las personas con discapacidad. Pero digo, ¿qué les parece esto? ¿Mueve realmente? ¿Cómo lo sienten ustedes esto de días especiales y una vez al año, ¿no? ¿Qué pasa con el resto, en todo caso? ¿Alguien se anima a dar su opinión? Porque mucha gente además ni se enteró que hoy es el Día Internacional de las Personas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Excepto algunos que estuvieron por allí por la plaza de los dos congresos. Romina, ¿querés romper el hielo? Sí, sí, voy a romper el hielo. Sí, en realidad es como decís, ¿no? Hay un montón de días donde uno celebra y recuerda como un día especial. Por supuesto que uno lo tiene que tomar todos los días, pero creo que está bueno que esté, y más en estos contextos donde por ahí hay muchos derechos que están siendo vulnerados y bueno, reafirmar por qué es importante seguir hablando de las personas con discapacidad, cuáles son sus derechos, cuáles siguen siendo sus necesidades, y poder trabajar sobre ello y hacerlo más visible, ¿no? En la sociedad en su conjunto, me parece que son momentos para aprovecharlos. Pero aprovecho que Noelia levantó la mano y le doy la palabra. Ay, me la Noelia, bajaste, sí. Noelia, la mano. ¿Qué pasa? Gigante. Ya te quedó enganchada. Ya está, Noelia. Ya está, y además yo dije, tac, tac. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, primero, disculpas porque en realidad estoy muy afónica, pero quería decir, en realidad quería participar porque, nada, me parece muy importante, obviamente, este día, y por eso levanté la mano, pero Romina, dijiste básicamente más o menos lo que iba a comentar yo, así que lo único que agrego es que en realidad no es un día para celebrar, sino que en realidad es un día para concientizar y visibilizar, pero que no alcanza con un solo día, ¿no? Es algo que en realidad deberíamos poder ver en todos los días y quizás en todos los ámbitos, no solamente quienes trabajamos en esta área. Y nada, eso, coincido con lo que habías dicho vos, Romina. Y feliz día a los médicos. Ese sí se celebra. Y médicas. Y médicas, obvio. Sí, sí, gracias. Por favor. Gracias a ustedes. Coincido. ¿Alguien más quiere? Coincido con tus palabras. Así Sí. que yo me quedé con la palabra de Romina que dijo aprovechar. Sí, aprovechemos estos, ¿no? Estos días específicos, especiales, pero evidentemente hay que sostener un trabajo cotidiano, diría yo, para quienes estamos en el ámbito, ¿no? Para, digo, sostener, fortalecer todo lo que es, iba a decir la militancia. Nosotros consideramos quienes estamos en el campo de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, hablamos de militancia, y igualmente hay que sostenerla todo el año. Pero también aprovechar este Día Internacional, ¿no? Para seguir haciéndolo conocer. Ahí había hecho unas preguntas, Romy. ¿Saben desde cuándo tenemos el Día Internacional? ¿Se imaginan? No hace mucho. No hace mucho. Está bien. ¿Alguien más tiene idea? Es como Hola, cuando... quería Sí, a participar ver, yo. Claudia. No. Sí, Fanny. Fanny, soy, sí. Dale. Hola a todos. Bueno, quería decir yo porque creo que es importante este día, y como dijeron ustedes también, para concientizar a la sociedad. Lo digo desde un punto de vista que, bueno, soy terapista ocupacional, pero también tengo discapacidad. Sufrí un accidente grave y tengo, bueno, una secuela de TEC. Ahora, bueno, me mejoré gracias a toda la rehabilitación, pero es como que la sociedad en general
tiene la imagen de la persona con discapacidad en silla de ruedas, como yo estaba al principio, pero después, o sea, no saben en general los diferentes tipos de discapacidad y limitaciones que puede llegar a tener una persona. ¿Verdad? Sí, Eh, sí, se asocia con la silla de ruedas. claro, Hace muy poquito, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó que en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires se utilice el logo que acuñó Naciones Unidas, que ya no es con una silla de ruedas, justamente para incluir, bueno, fue el nombre que Justamente usa el Power, pero lo incorporamos, vamos en esa línea, ¿no? Perdón, sí, Hernán. no, perdón, que lo incorporamos en el flyer de difusión de esta charla al logo nuevo, con esa idea. El logo viejo era el de la silla quieta. Después hubo un logo transitorio, que fue una silla que parecía con las rayitas que daban una ilusión de movimiento. Y ahora es una esquemita de una persona, digamos, que está en el flyer, lo pusimos, si no lo pueden googlear también. Pero sí, ha cambiado porque evidentemente las posibilidades de discapacidad son muy claro. variadas. No solo Muy son variadas. Por ejemplo, Con en mi la experiencia intención de que sea personal, inclusivo. Perdón. claro, en mi experiencia personal, por ejemplo, un ejemplo, hace poco, bueno, volví a viajar en colectivo sola y ahora tengo que pedir el asiento y bueno, a veces no me lo dan porque no ven mi discapacidad física, digamos. Entonces, bueno, obviamente muestro el certificado y al principio también cuando me lo dieron, yo sentí como un rechazo, dije, yo no soy discapacitada, esto en el 2021 me lo dieron, porque fue ahí el accidente. Y bueno, y después tuve que pasar un montón de cirugías de nuevo y bueno, gracias al certificado también la obra social me cubrió de nuevo la prótesis que tengo y bueno, y toda la rehabilitación y demás. Pero es difícil aceptarlo, pero después, bueno, o sea, también lo importante que es. Perfecto, sí, sí. El logo, lo que yo decía que el logo de Naciones Unidas ya tiene un tiempo, pero que en el ámbito de ciudad va a tener que aplicarse el uso justamente del logo que también comentaba Hernán. Y vos sabés que no me di cuenta, después voy a mirar el flyer, no lo vi, pero muy bueno que lo hayan incluido. Así que bueno, ¿alguien más quiere decir, compartir algún pensamiento, reflexión, idea? ¿No? Yo les preguntaba desde hace cuánto que tenemos el Día Internacional y Hernán dijo hace poco. Después ningún otro se animó a decir, no vale googlearlo, por favor. Porque, ¿no? Eso no. Pero ahora lo vamos a ver. Seguro Pero ahora en esto que la charla hablaba, lo vamos a ir descubriendo en la charla y me parece bien. que está bueno ir generando las preguntas Pero, que... no, me acordaba que también cuando nosotros con Romina damos clases en las facultades sociales y suelo preguntar cuando les comparto la línea de tiempo de la normativa nacional en materia de discapacidad y el tema de estadísticas, les digo, ¿desde cuándo les parece que tenemos estadísticas en discapacidad? Y también en general dicen hace poco, ¿no? O directamente lo contestan. Y entonces cuando les digo que desde 1861, quedan así como patipiezos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estadísticas, primer gobierno, creo que era primero de Sarmiento, justamente. Y con respecto a las leyes, también, a lo sumo alguien va a decir de la década del 80, las primeras leyes sobre discapacidad a nivel nacional, y en realidad tenemos leyes, también en la línea de tiempo lo mostramos, desde principios del siglo pasado. Así que, en realidad, no es extraño que no sepamos, la mayoría no sepa que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Digo, como decía Hernán, nos queda mucho por conocer, para no repetir errores en todo caso, o bueno, interiorizarnos de cómo ha sido el trabajo militante y del otro, y político y demás, en nuestro país. Realmente desde hace muchísimo tiempo que nuestro país ha sido, no digo líder, pero sí se ha destacado, ¿no? En materia de el abordaje de los derechos y necesidades, como dijo Romina, de las personas con discapacidad en nuestro país. Después que esto se cumpla o no se cumpla, es otro capítulo. Pero bueno, pero hablando de lo que decía Fanny, de esto de la figura con silla de ruedas, voy a hacer
Voy a probar lo que me dijeron, ¿eh? Compartir toda la pantalla. Compartir. Si ahora no sale, Romina, renuncio. No, va a salir, confía. ¿Ahí se está viendo? Sí. Podés Maravilloso. apretar donde dice ocultar, si querés, así se va esa barra blanca. Bueno, ahí Ahí. va. Perfecto. Y si paso a la siguiente, va a tener que funcionar, ¿no? Pasando, Bueno, sí. diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. ¿Lo están viendo? Sí, me quedo tranquila, ya no lo estoy viendo ustedes. Así que, Romina, vos decime si alguien quiere un comentario o lo que fuere. Sí, dale. Y bueno, y esto de aprovechemos que hay un día internacional, sepamos que no es suficiente, como también dijo Noelia, que hay que sostenerlo, que hay que fortalecerlo, que hay que mantenerlo. Solamente que es un día, como decíamos antes, no es lo que va a gravitar fundamental, ¿no? En los cambios que tenemos que generar en nuestra sociedad y en nosotros mismos también, ¿no? Porque a lo mejor lo tenemos todo muy estudiado y nos parece que lo tenemos todo clarísimo y sin embargo en la práctica profesional solemos cometer, no digo errores, pero sí ausencias, ¿no? No escuchar a la persona con discapacidad, que es justamente en quien tenemos que centrarnos. La centralidad tiene que estar puesta en la persona con discapacidad y en su entorno familiar, claro, en su entorno vincular. Y hablando, como decía Fanny, ahí tenemos como, en este caso, la provincia de Neuquén, ¿no? Está intentando poner todas las posibilidades, ¿sí? Las diferentes personas con diferentes discapacidades. También es interesante cuando alguien te dice, a nosotros la TS, como a las demás profesionales, por supuesto, cada uno en su rubro, nos dice, tiene una persona que tiene discapacidad motora, ¿viste? Discapacidad motora también el abanico es impresionante, como bien lo decía Fanny, el abanico es muy amplio, así que decir discapacidad motora no me dice nada, y tampoco me dice nada si me cuentan cómo es esa persona. Tendré que hablar con esa persona, ¿sí? O por lo menos con quien esté más cercano a su cotidiano. Ahí tienen otro, Un Mundo para Todos, ¿sí? Ahí tienen discapacidad auditiva, la silla de ruedas es el presente, pero bueno, hay que atender a el bastón, que enseguida lo asociamos con la persona ciega, bastón blanco. Ya sabemos que el bastón con un sector en verde está hablando de personas con baja visión. De baja visión también se habla muy poco, y se conoce muy poco, por lo menos lo que yo he chequeado, testeado, qué sé yo, se conoce muy poco sobre digamos, los adelantos que hay en cuanto a anteojos especiales o prismáticos de baja visión es un tema, pero no voy a ponerme a hablar de eso, pero realmente es un tema que requeriría de mayor abordaje. Este otro de General Rodríguez, ¿sí? Manos solidarias, manos que se acercan. Esta cosa de asociar el estar al lado de, o ayudar o acompañar a una persona con discapacidad, como que tenemos más corazón, ¿no? Lo que se ve ahí, las manos solidarias y un corazón latiendo ahí en el medio. Ahí tenemos de nuevo la silla de ruedas, y vuelvo a decir, recuerdo, este tema de que no solamente una persona con discapacidad motora utiliza o se desplaza en la silla de ruedas, claro. Hay, como dije antes, un abanico que hay que conocer. Día Internacional, otro, igualdad, un poco lo que estaban hablando antes, igualdad, visibilización, ¿no? Aprovechar el día, pero no quedarnos contentos con eso nada más. Solidaridad, colaboración, valores, integración. Ahí siempre está la discusión de integración e inclusión, pero bueno, es otro capítulo. Respeto, derechos, no discriminación, comprensión. Muchas de estas cosas en realidad vale para todos, no solamente con las personas con discapacidad, ¿sí?
visibilizar los derechos de las personas mayores también, y ser, no discriminarlos y aplicar respeto y comprensión, en realidad es para todos. A veces hacemos una división muy forzada, ¿no? Si la persona tiene discapacidad, entonces tenemos que ser más. En realidad es para con todos y todas. Otro más, desde diciembre, por un mundo sin barreras. El tema de las barreras es un gran tema, ¿no? La accesibilidad. La accesibilidad que tendría que estar garantizada, el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, para todos. Pero, bueno, sabemos que la situación de las personas con discapacidad se ve todavía más agredida, más necesitada de trabajar por la eliminación o por lo menos suavizar las barreras, ¿no? Con las que se encuentran. ¿Romina? No, me llamó una de las, no sé si se dieron cuenta, en uno de los carteles que presentaste, había uno que decía discapacidad y el DIS estaba puesto con grisecito, ¿no? Y salía en negrita capacidad, ¿no? Y cuántas veces también se habla de personas con capacidades diferentes, distintas. En el otro era, en el primero. Pero nada, en de que dice el 3 de diciembre del medio. Sí. Ya ves que dice Día de la Discapacidad y está y discapacidad, ¿no? Bueno, que también fue una terminología muy usada hasta hoy llegar a personas con discapacidad, llegar a este consenso, ¿sí? Nada, me llamó la atención ese. Que también está bueno tu aporte, Romina, por el tema de esto de personas con... ¿Cómo? Ahí le pregunto al grupo y vos verás, Romina, quién se suma. ¿Qué es esto? Esto de, ¿está bien esto de capacidades diferentes, necesidades especiales? ¿Qué otras palabras? Capacidades diferentes. Sí, capacidades especiales. O reemplazar la deficiencia por algún otro tipo de eufemismo, ¿no? O sea, los ciegos se transformaron en no videntes, por ejemplo. No se hablaba de personas ciegas en una época, eran no videntes. No videntes, sí. Era la época de también personas con capacidades diferentes, como si todo el resto tuviéramos las mismas capacidades. El que más pegó creo que es necesidades especiales. Que en realidad existe esto de necesidades especiales, pero el abanico todavía es más grande y no tiene por qué referirse a personas con discapacidad. Pero bueno, pero es cierto que, bueno, hay toda una historia con el tema. Pero, ¿desde cuándo creen, o cómo creen que hay que llamar entonces a las personas que tienen algún tipo de discapacidad? A mí me gusta mucho un chiste que pongo en una clase cuando hablo de este tema, que dice cómo un señor le pregunta a otro cómo debo decirles, Sí, genial, sí. Y el otro le contesta Carlos. Maravilloso, sí, yo lo uso también. Tenemos que intercambiar, Hernán, que a lo mejor tengo alguno que no tenés y vos tenés alguno que nosotras no tenemos. Porque me parece, digo, que no es llamarlo por una característica, como que a mí me digan pelado, digo, sino dígame por el nombre. No, es maravilloso porque es verdad que suele pasar que si aparece una persona con discapacidad, cuando es muy visible, como por ejemplo la que se desplaza en silla de ruedas o tiene un bastón, pero al final con la de silla de ruedas, que no se acercan a saludar y te preguntan por lo bajo, y cómo me dirijo, ¿no? ¿Cómo le hablo? Y nada, hablale, qué sé yo. Si no te escucha, te dirá que no te escucha, no sé. Y el tema del nombre, ¿no? Pero no aparece eso en el firmamento, esto de llamarlos por el nombre, o bueno, intentar la comunicación, y si no se produce, no se produjo, y nos dirá cómo hacerlo. Pero bueno, sí utilizamos personas con discapacidad, no capacidades diferentes, porque todos tenemos capacidades diferentes, necesidades especiales tampoco, porque también todos tenemos necesidades especiales. Hay algunas más que ahora no puse power, pero siempre jugamos con todo eso, y
Y personas con discapacidad. ¿Desde cuándo en el territorio nacional usamos esa forma? ¿Tienen idea? Yo creo que no hace muchos años tampoco. Bueno, eso en el curso lo vamos a ver. ¿Qué hago? ¿Se lo adelanto ahora, Romina, o lo dejo pendiente para que vengan al curso? Por lo menos el uso corriente. Yo no sé si ya estaba establecido de antes, pero el uso corriente, en realidad, yo lo tuve que aprender, por ejemplo. en realidad esto es para jugar un poco y poder compartir, nada más, no es para otra cosa. Pero desde el año 1994, en la Constitución de la Nación Argentina, se habla de los grupos vulnerables en el ámbito de la República Argentina, que son justamente los niños, niñas, digamos ahora, niños, niñas, los ancianos, que ahora se llaman personas mayores, no adultos mayores, sino personas mayores, las mujeres, somos grupos vulnerables, y las personas con discapacidad. Y se acuñó en la Constitución de ese año esta forma de referirnos. Pero como bien dice Hernán, todavía escuchás en los medios que dicen discapacitados. Y en realidad, la primer ley, la que llamamos Ley Madre en Discapacidad de 1981, estuvo vigente hasta que, bueno, entre en vigencia real la nueva, se habla justamente de discapacitados, ¿sí? Pero fue 81 y en el 94 se acuña, digo, y se resuelve llamar persona con discapacidad. Así que sí, esa es la manera en que tenemos que nombrarlos. Porque está poniendo el acento en persona. Lo mismo que adultos mayores pasó a ser persona mayor. También poniendo el acento en persona. Bueno, ¿no? Fue declarado en 1992 por la Asamblea General de Naciones Unidas, el Día Internacional. 1992. Y miren, nosotros la Constitución es de 1994, ¿sí? Van a ver fechas están muy enlazadas con cosas que nos pasaron a nivel nacional. Por supuesto, después estarán las diferentes regiones, diferentes estados provinciales, diferentes gobiernos locales. Después de eso subsiste, pero bueno, hay algunas cosas que tenemos que tratar aún tantos años después de promover, concientizar, visibilizar, explicar, contar. Todo tiene un porqué, no vamos a ahondar ahora en eso, pero bueno, es bueno que seamos más los que lo sepamos y después lo reflexionemos y lo pensemos y lo cambiemos el día de mañana, porque en realidad el concepto de discapacidad es algo que ha ido cambiando o que hemos ido cambiando con el correr del tiempo. Objetivos, ustedes dijeron, visibilizar, promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo. Estos son los objetivos básicos, mínimos, que planteó Naciones Unidas. Concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Podríamos seguir haciendo el listado, pero ya, si hacemos esto, ya, ¿no? Ya estamos. Ya estamos completos. ¿Romina o alguien quiere decir algo? Si promovemos y concientizamos, ya estamos, ya podemos. Por eso lo puse en negrita. Ya. Sí. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? ¿Sigo? Sigamos. Escucho a veces un sonidito, por eso pregunto. Ah. Pero como decía, todo esto no es por generación espontánea, no es que se reunieron los representantes de los diferentes países y dijeron, ¿por qué no ponemos el 3 de diciembre, ¿no? Como Día Internacional? No, tenemos que ver antecedentes. Y antecedentes hay muchísimos. Y los vamos a ubicar en la década de los 70 y de los 80. ¿Sí? Así que fíjense, nuestra primera ley madre, teníamos leyes desde el principio del siglo pasado, pero nuestra primera ley, la que consideramos madre porque va a incluir a todo tipo de discapacidad, es de 1981, ¿sí? Y fíjense, vuelvo a decir, podemos indagar, buscar, encontrar qué estuvo pasando allá por las décadas de 60, 70, pero mucho en el 70,
en el mundo, en diferentes países. Hubo un movimiento muy importante, que hay un video que solemos sugerir con Romina, que tiene que ver con un campamento solamente de jóvenes con discapacidades motoras y de otro tipo, que se hizo, no me acuerdo ya, te acordás con Romy, en qué ciudad, pero fue un campamento muy importante que fue filmado con los testimonios de todos los jóvenes que participaron. Fue un hito, en realidad, muy interesante, pero bueno, en antecedentes, digo, vuelvo a decir, no fue un día que estaba el almanaque, no sé, en una reunión de Naciones Unidas y marcaron el 3, sino que se venía trabajando, venían militando las personas con discapacidad en muchas partes del mundo. Este fue el más, porque como fue el registro, todavía hoy se conserva y se sigue compartiendo con interesados, con estudiosos, con estudiantes. Así que está muy, muy bueno conocerlo para que quiera indagar un poco más qué pasó. Y si bien podríamos ver en diferentes países, por supuesto tenemos que ver si en Argentina pasaba algo. ¿Pasaba algo en Argentina? ¿Qué opinan? En estas décadas, ¿no? 60, 70. ¿Se les ocurre? ¿Escucharon alguna vez? ¿Pasaba algo? Los Beatles. Ah, está muy bien. Pero en Argentina, digo, ¿no? Digo, en Argentina. En Argentina también en la década del 70, ¿ven? El movimiento de impedidos. Todavía en ese momento se hablaba de diferentes formas, se mencionaba, bueno, que en realidad hace poco se volvieron a usar idiota, imbécil, que otras palabras se usaban hace poquito en realidad, pero eso había quedado teóricamente en el olvido. Pero bueno, en ese momento se hablaba de impedidos, ¿sí? Impedidos, imagínense el abanico que incluía eso. En los años 70 en Argentina fue protagonizado por el Frente de Lisiados Peronistas, una agrupación de personas con discapacidad que luchó por sus derechos humanos, especialmente por la salud, el trabajo y la educación. Y fueron ellos los que crearon una ley en 1972, lograron la sanción de la ley del cupo laboral. Ay, se me escapó un número ahí. ¿Qué dice con la ley de cupo? Ah, no, la ley, perdónenme, digo. La ley de cupo laboral fue una creación de este Frente de Lisiados Peronistas, la ley número 20923 del 73. Muy interesante porque aún hoy el cupo laboral, no sé si todos lo conocen, pero bueno, existe obligatoriedad para las empresas públicas o privadas que prestan servicios públicos de cumplir con un cupo laboral, ¿sí? Que a nivel nacional, dice el riesgo de uno en el 4%, pero bueno, en diferentes provincias y municipios puede variar. Pero bueno, esto fue en 1973, y fíjense lo que agregamos acá: durante la dictadura militar, varios de sus integrantes fueron secuestrados y algunos permanecen desaparecidos. Así que también en Argentina hubo un movimiento que cobró víctimas, ¿sí? No les dije, la ley de cupo laboral de esta ley obligaba a todas las empresas privadas a tener un cupo laboral obligatorio, justamente. No como la ley que se sancionó en el 81, que habla, como decía antes, de cupo laboral para empresas públicas y privadas que presten servicios públicos, como sería Edesur, Edenor, por ejemplo, ¿sí? En ese momento se obligaba a todas las empresas privadas, por supuesto con diferencia de cupos según la cantidad de empleados, etc. Así que fíjense, estamos en esa década, 60, 70, pasan cosas en Estados Unidos que seguimos conociendo a través del registro fílmico que quedó, pero en nuestro país también pasaban cosas. Hay un libro publicado por el protagonista, uno de los protagonistas que por suerte sobrevivió, Alejandro Alonso, es un libro que se llama Los Retos de Perón, que bueno, se sigue vendiendo y que tiene además, al final, tiene la transcripción de la discusión en Cámara de Diputados con respecto a este
proyecto que ellos habían presentado. Muy interesante. Y ahí tenemos, se declara el diseño de Naciones Unidas, el diseño de las Naciones Unidas para los impedidos, ¿sí? Vuelvo a decir, eran terminologías que, bueno, estaban vigentes y que en el gobierno actual intentaron volver a utilizarlas, pero bueno, eso quedó desarticulado por suerte. Y ahí hay un documento que es el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, hoy diríamos Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, donde lo interesante, que les podría preguntar desde cuándo tenemos una clasificación de discapacidad, y lo tenemos justamente en ese documento, el Programa de Acción Mundial, que va a, no les dije, pero en la década del 70, más allá de esto de la militancia de personas con discapacidad, ya había un equipo interdisciplinario que estaba trabajando en la formulación de la, que llamaría, como decía antes, de la primera ley madre de discapacidad en la República Argentina, que es la 22431 de 1981. Así que nosotros, como equipo interdisciplinario, digo, maravilloso, estaban escribiendo y estaban participando de lo que iba a ser la primera clasificación de discapacidad que va a recoger el Programa de Acción Mundial de este diseño, ¿sí? Lo recoge y va a entender, o sea que quiero decir que nuestros investigadores, profesionales de diferentes disciplinas, participaron en esta clasificación, que fue la primera, porque hasta ese momento, bueno, justamente se usaban diferentes palabras para denominar a las personas con discapacidad. Lo que dijimos antes, bueno, impedidos ya lo vimos, imbéciles, ahora se me van esas palabras, Romy, ¿te acordás de alguna otra? ¿No? No importa. Pero se usaban diferentes formas de nombrarlos. Y eso complicaba todo lo que era el intercambio. No importa, sí, no importa. uno, Ya con decir estúpido, imbécil o impedido, ya los ubico en que hasta ese momento era imposible el intercambio científico entre los diferentes tipos del mundo que estaban participando, porque no hablábamos de diferentes cosas, decíamos impedido. ¿Y qué significa impedido? O imbécil, ¿qué significa específicamente y exactamente? ¿Querés decir algo, Romy? no, Ah, no, perdón, me escuché ruidito. Entonces, bueno, este programa de ok. acción mundial que surge en lo que ellos denominan o declaran como diseño de las personas con discapacidad, va a ser el primer lugar donde aparece la primera clasificación de discapacidad en el mundo. Y eso permitió un intercambio mucho más nutrido y eficaz. Y va a entender este documento es viejito, sin ninguna duda, pero sin embargo nosotros lo seguimos recomendando en la cátedra porque la verdad que no tiene desperdicio, muy bueno. Y entonces va a dividir, va a decir, no podemos definir discapacidad si no definimos deficiencia y minusvalía. En nuestro país se intentó cambiar minusvalía, esta palabra se sigue usando, por ejemplo, en España, por desventaja, las 3D, deficiencia, discapacidad, desventaja. Pero fue el primer documento de Naciones Unidas donde se acordó, entre todos los equipos que estaban colaborando y trabajando, en diferenciar deficiencia, discapacidad y minusvalía. ¿No? ¿Conocen esto? ¿Escucharon hablar de esto? Sí. Sí, 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 pero ¿Sí? Ah, está perfecto. bueno, digo, aclararlo igual, pero sí. A ver. Sí, en realidad está bueno porque son como las bases, ¿no? Y a veces cuando uno va recorriendo toda la historia de los derechos de las personas con discapacidad, los distintos movimientos, las distintas concepciones, está bueno decir, bueno, hoy estamos acá porque hubo esta base, ¿no? Y se pensó de esta manera y hubo que atravesar todo ese tiempo y las distintas discusiones para llegar hoy
a esta concepción, ¿no? Que es de persona con discapacidad, que seguramente hay otras palabras que se nombraron también hoy que tienen que ver con la integración, la inclusión, y que es algo que se propone en el día, ¿no? De poder reafirmar los derechos, la inclusión. Seguramente, y uno espera que dentro de un tiempo, y ojalá que no sea muy lejano, no tengamos que hablar más, ¿no? Que no se tenga que ni discutir, ni de pensar en ambientes accesibles, ni pensar en derechos, sino que sea algo tan natural y cotidiano que no requería ni pensarlo, ¿no? Pero me parece que siempre está bueno recordar desde dónde se partió y toda la trayectoria, y esto que hace Elena, ¿no? De decir, bueno, fíjense desde el 70 que se viene hablando sobre los distintos movimientos en Argentina y que coinciden con movimientos de otros países. Bueno, es un largo periodo histórico que hay que resaltarlo, ¿no? Porque son años de trayectoria y de construcción. Nada, así que sí, es un documento que está bueno para el que tiene ganas de leer y de investigar, para chusmearlo un poco, leerlo, y después hacer comparaciones, ¿no? Con documentos actuales, en qué cosas se siguen pareciendo y son buenas rescatar, y qué cosas ya hay que decir, bueno, esto ya pasó. Te dejo, Elena, seguí, continúa. Archivar. No sé si alguien más quería Sí, pero, hablar. pero bueno, Quería leer algo que compartió Julieta, que seguramente lo leyeron, ¿no? Pero que está bueno y tiene concordancia con lo que vengo diciendo, ¿no? El concepto resalta a la persona en la primera persona y no a la condición. Pero para poder llegar a eso, tuve que haber pasado un montón de... Ay, perdón. Listo, se Elena. cortó el final, pero está. Pero sí tengan en cuenta entonces que ven estas décadas 70, 80, 90 como, o 70, 80, como tiene que ver con este Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Ve? Que no fue solamente tirar un dardo al 3 de diciembre en el almanaque. Pero bueno, pero sí tengan en cuenta esto también, esta diferenciación que hubo que hacer, que los investigadores, los estudiosos entendieron que había que hacer, y cómo esto, que si bien fue superado por la nueva clasificación, nueva no, ya tiene mucho tiempo, y que es la que se aplica o se tiene que aplicar a nivel nacional cuando hablamos de la tramitación del certificado único de discapacidad, cómo igualmente esta concepción, ¿no? Concepto de deficiencia, discapacidad y minusvalía, o desventaja, como quieran llamarlo, sigue estando presente en quienes son los que integran las juntas evaluadoras, ¿no? Cómo uno puede detectar que no están aplicando con fuerza, digamos, el nuevo concepto de discapacidad, que está relacionado con el encuentro con el contexto, ¿no? Con la respuesta del contexto. Y después el otro que plantea el Programa de Acción Mundial, plantea 3 grandes medidas que hay que trabajar siempre y donde estemos parados. Yo a los estudiantes les digo, donde estén, donde estén. Si, no sé, trabajando en un kiosco, en una empresa que vende chupetines, donde sea. Si trabajo por los derechos de las personas con discapacidad, tengo que pensar en estas 3 grandes medidas. Por supuesto que cuando escribieron esto, la gente de Naciones Unidas, y pensó que a nivel global hay que trabajar en estas 3 líneas, va a haber diferencias si trabajo, me sitúo, me paro en la ciudad de Buenos Aires, en un pequeño pueblo del norte de Jujuy, o me paro en Ámsterdam. Por supuesto que habrá momentos en que tendré que poner más énfasis en prevención, rehabilitación o en igualdad de oportunidades. También se habla de escucharización en realidad, pero bueno,
veré por dónde empiezo, pero siempre hay que trabajar en las tres. Y cuando habla de rehabilitación, Naciones Unidas no está hablando solamente, también es una pregunta que suelo hacer, si yo te digo rehabilitación, ¿con qué lo asocias? Y en general la gente dice con kinesiología, ¿no? Algunos a lo mejor con terapia ocupacional, pero en realidad se habla de rehabilitación integral. Y integral incluye psicológica, laboral, educacional y funcional, por supuesto, pero no es solamente funcional. En América Latina hubo, después de este programa de acción mundial, hubo un encuentro de países de Cono Sur, de nuestra América del Sur, Centroamérica, donde se entendió que había que agregar una cuarta medida de acción, que es garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Pero bueno, ese es otro camino. Así que fue el diseño de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, fue el periodo de 1983 a 1992, establecido por la Asamblea General de la ONU para concientizar y movilizar acciones a favor de las personas con discapacidad. Tras su finalización se proclamó el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre, y se elaboró un marco de trabajo a largo plazo para continuar los esfuerzos hacia su inclusión. Naciones Unidas desde entonces sigue todos los años reciclando o reformulando las medidas que entiende en sus diferentes instancias, claro, deben aplicar los países. Y nuestro país declaró el 3 de diciembre como el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y también se plantea como básico ver divulgación y exigir divulgar las normas que amparan a las personas, que yo lo de amparar, no acuerdo, pero que amparan a las personas con discapacidad y cuáles son sus derechos. Yo puse la letra original. Y exigir su cumplimiento en toda la sociedad. El Día del Médico, y esto es como, nada, para salir un poco del tema, pero la OPS en el año 53 promovió esta fecha para reivindicar a estos profesionales como una labor esencial de la sociedad. Y fue muy interesante, no lo puse, pero fue un médico cordobés que propuso instituir este Día del Médico y de la Médica, puse yo, el 3 de diciembre. Se eligió esta fecha, la eligió este médico cordobés, y bueno, llevó la propuesta y se la aceptaron. Se eligió esta fecha ya que coincide con el nacimiento de Carlos Juan Finlay, 1833-1915, un médico cubano que confirmó la teoría sobre la propagación de una epidemia, la de la fiebre amarilla. Comenzó a estudiar esta enfermedad en 1865 y en 1881 presentó su hipótesis a la Academia de Ciencias de La Habana con el título El mosquito hipotéticamente considerado como agente transmisor de la fiebre amarilla. ¿Algún comentario? Con esto de hablar de los movimientos de personas con discapacidad, y les mostramos esto que pasó en la década del 70, coincidiendo con otros movimientos en el mundo. Hoy, 3 de diciembre de 2025, hoy en la tarde, en Plaza de dos Congresos, también hubo militancia de personas con discapacidad. Y no me quiero ir sin leerles algo que mandaron hace un ratito. Dice, porque la discapacidad no espera, porque nuestros derechos no se negocian, hasta que vuelvan todas las pensiones, hasta que se cumpla la ley de emergencia en discapacidad, no paramos, no nos callamos, no nos rendimos. Y algo que también sucedió allá en este movimiento en Estados Unidos, que les mencionaba antes, de allí salió la frase, nada acerca de nosotros sin nosotros. Esto que se viene hablando de el abordaje de la situación de la persona con discapacidad centrado en la persona, en realidad es eso, nada acerca de nosotros sin nosotros. Por supuesto que tiene que estar en el centro de la escena. ¿Romina? Sí, me parece que es como una buena frase, ¿no? Y que por ahí en nuestras prácticas cotidianas
Hoy no pudimos indagar quiénes están participando de este breve encuentro, pero seguramente han participado o están participando porque algo sobre la temática los convoca, ya sea porque son profesionales, porque tienen algún familiar, porque les llamó la atención el título, y no olvidarnos de esto, ¿no? De que toda nuestra atención y todo nuestro rol profesional, por lo menos yo lo hablo desde nuestra área, desde el trabajo social, siempre tiene que estar centrado en la persona, ¿no? Todo lo que hagamos tiene que ser nuestro núcleo central. Entonces, muchas veces se relaciona a la persona con discapacidad como el que no puede tomar decisiones, el que no puede decidir, el que no puede decir qué quiere, qué le gustaría, y nos olvidamos un poco de centrarlo. Entonces, hoy como también conmemoramos este día, me parece que concluir con esa frase está buenísimo, Ele, y nada, eso. No sé si alguien quiere compartir algo, alguna reflexión, algo, antes de contarles qué es lo que estamos pensando para el año que viene, ¿sí? Porque ya quedan pocos minutitos, y ya también estamos terminando el año 2025, pero no queremos dejar de hacer propuestas pensando ya en un 2026. Así que si alguien quiere escribir algo o compartirlo, bienvenido. Si no, les contamos un poco. Yani, ahí está, otra colega. Hola chicas, bueno, Hola, un gusto haberlas escuchado. Para el resto, bueno, yo también soy trabajadora social de Santa Catalina y del Hospital Tornú. Estoy en sede de México y Venezuela. Bueno, nada, principio súper interesante cómo historizaron todo el tema de la discapacidad, y volviendo un poco al contexto y a las últimas palabras que traía Elena, también, bueno, hacer sobre todo especial hincapié en que estamos en un gobierno neoliberal en donde las políticas de discapacidad cada vez son más restrictivas, como si no existieran barreras ya para las personas con discapacidad. Si bien nosotros en la clínica tenemos personas con cobertura, digo, en todos los ámbitos, no solamente en los servicios públicos de salud, pero con cualquier persona que nos encontramos, conocemos las barreras que tienen, y hoy es una gran dificultad poder acceder no solamente al certificado de discapacidad, que es como el instrumento que le da exigibilidad a los derechos, sino a las pensiones, con lo cual, digo, el impacto que todas las personas con discapacidad tienen en función quizás del detrimento de su actividad laboral o del de jefe de familia, digamos, hace que todavía sea más complicado sobrellevar en lo económico, aparte de en el cuerpo, tener una discapacidad. Así que nada, buenísimo que se pueda visibilizar en este día y en cada día. Así que bueno, nada, solamente agradecerles y sumar eso. Gracias. A vos, Yanis. ¿Alguien más o les contamos brevemente? Esos son títulos nada más de la propuesta que presentamos con Romy, de este encuentro de capacitación o de conocimiento, de formación, o como quieran llamarlo, pero fundamentalmente de intercambio. Hablando de lo que decía Yani, me acordé de otro comunicado también de Fundación Rumbos, justamente, que dice: hoy no es un día de festejo, sino de reivindicación de nuestra lucha. La dignidad humana no puede quedar sujeta al modelo económico de turno. Por eso apoyamos los reclamos de las personas con discapacidad, familiares y trabajadores que brindan prestaciones, y seguimos exigiendo que el Estado garantice un ingreso no inferior a la canasta familiar en todo hogar donde vive una persona con discapacidad o jubilada, mediante pensiones, jubilaciones o empleo. Defendamos lo que tanto nos costó conseguir: ni una rueda, ni un bastón, ni un paso atrás. Y no quería dejar de decir justamente que tenemos que apoyar que finalmente, o que realmente, la ley 27793, que justamente habla de garantizar el financiamiento de todo lo que tiene que ver con salud para personas que tienen una pensión no contributiva, ¿sí?
bueno, tenemos que apoyar que esto, se acuerdan, ¿no? Que fue aprobado en diputados, en senadores, vetado, aprobado, y ahora volvió a las cámaras, a la Cámara de Diputados para que digan de dónde tiene que salir el dinero. Así que está sin aplicarse, claro. ¿Alguien habló? No, creo que no. Ah, bueno. Sí, me suele aparecer ruiditos, pero bueno. Si querés contar un poco los títulos, algo, y ya nos vamos despidiendo, Romy. Sí, por ahí la propuesta es encontrarnos en 6 encuentros, donde por ahí no es profundizar, pero sí acercar la problemática de las personas con discapacidad en distintos contextos, ¿no? Hay toda la construcción del concepto, los documentos que dan base a la problemática, la normativa que hoy tenemos en día en la República Argentina, ¿sí? Por ahí haciendo un poco de historia y hasta donde estamos ahora, y las propuestas que aún todavía no han salido en cuanto a lo que es legislación. Por supuesto, charlar sobre la Convención de las Personas con Discapacidad y que habla sobre un diseño universal y cómo este diseño tiene que estar implementado en nuestro país y qué es lo que está pasando en relación a eso, cómo es el impacto y el rol que cumple una persona con discapacidad en el contexto familiar, en el ámbito educativo, como ejemplos a trabajar. Y bueno, y por ahí centrarnos un poco más, ya que estamos dentro de un centro, de una clínica de neurorehabilitación en el área en el aspecto de salud, ¿no? Como qué acceso tiene la persona con discapacidad de salud, cómo puede hacer, algo que decía recién Yanis, la dificultad que hay en cuanto a lo que es el certificado de discapacidad, qué significa eso, cuáles son los derechos que se pueden otorgar a partir de obtenerlo, un poco a ir haciendo un pantallazo y acercar la temática a todos los que quieran participar, ¿sí? Seguramente ya el año que viene llegará las fechas en las que se dará estos encuentros, que por supuesto van a ser virtuales, así que están todos invitados, invitadas, invitades, y está bueno que también si tienen ganas de transmitirlo a otros que por ahí les interesa, que hagan publicidad de esta propuesta. Pero ojo que no es solo para escuchar, ¿eh? Cada clase se les da una actividad para que después podamos compartirlo en la clase subsiguiente. Hay que trabajar, ¿no? No hay examen, pero hay un trabajo para hacer para cada clase. Y a lo mejor, y esto ¿Y a es lo mejor? un A plan, ver. digo que esto que está acá presentado en la diapositiva es un mínimo. Quizá podamos agregar algún contenido más también. Ningún problema. Enseguida completamos. Complementar. Pero sí, la invitación está y lo vamos a hacer difundir para que llegue a toda la gente. Bueno, fantástico. A ver Ahí. si puedo volver a verlos. Tienes que dejar de compartir. Ahí está. Bueno, gracias Elena y gracias Romina por la presentación. Yo creo que estuvo muy lindo el viaje a lo largo del tiempo, ¿no? De cómo fue gestándose. Creo que seguramente en este curso que viene se puede hacer un doble clic en cada ítem, ¿no? Como para ir contando más cosas. Oh, sí, claro. Pero está claro, bueno, sí. Bueno, y refuerzo lo que dije al principio, claramente creo que a todos nos falta una formación en el tema. Yo aspiro igual a que algún día no sea necesario hacer este tipo de encuentros para, no creo que lo vea, pero bueno, que algún día la población tome con más naturalidad y haya otro tipo de civismo, ¿sí? No sé qué palabra usar, pero bueno, que no sea necesario marchas para este tipo de cosas, ni clases especiales, ni presentaciones, ni días pero bueno, bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta o
o si no, lo dejamos acá, que estamos bien con el tiempo, para el verano y la altura del año. Y Sí, bueno, sí. esta fue la última actividad de Santa Catalina, salvo que se nos ocurra algo muy de urgencia antes de fin de año, creo que no, Julieta me está haciendo señas que no. Así que les agradezco a todos la participación, la presencia hoy, y bueno, los invitamos porque esto sigue, solo para un ratito por el calor. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por participar, por estar. Muchas gracias, chicas, espectacular. Gracias. A ustedes, gracias. Chao. Bueno, nos quedó Pamela. Pamela, ¿estás por ahí? Hola. Bueno, bueno, bien. Sí, Una hora. no, sí, muy bien. Bueno, cumplida. ¿Estás bien? Sí. Sí, sí. Espera que Una vez esto que... está grabando. No sé si está Ay, grabando. ¿no dejó de grabar? No, pues estamos. Cortemos, ¿sí? Después nos vemos. Bueno, nos vemos. Hasta Chao, luego. chao.